Hola, ¿cómo están? Hoy hablaremos de la tabla periódica y la periodicidad química. El patrón de la base de la tabla periódica actual se fundamenta en los trabajos de Dmitri Mendeleev y Lothar Mayer, que plantearon un ordenamiento de los elementos de acuerdo al peso atómico. El descubrimiento del número atómico por Moseley en 1913 es el principio en que se basa la clasificación moderna de los elementos químicos. La ley periódica se enuncia así: las propiedades periódicas de los elementos son función de su número atómico. Esto quiere decir que al organizar los elementos en orden ascendente de su número atómico, aparecen grupos de ellos con propiedades químicas semejantes y propiedades físicas que varían periódicamente. Localización de los elementos en la tabla periódica. Debemos tener en cuenta si son representativos o son de transición. Para un elemento representativo, que ya sabemos que los elementos representativos son los grupos A, o sea, que se representan con números romanos y letras A. Aquellos que al realizar la notación espectral, el último nivel de energía termina en S, como son los elementos del grupo 1 y 2A. O los del 3 al 8A, que al realizar la notación espectral termina en S y P. Para ellos vamos a aplicar las siguientes normas, reglas. Primero, hay que realizar la notación espectral. Segundo, el grupo lo determinan los electrones de valencia, o sea, los electrones del último nivel. Y el periodo es el número mayor de n, o sea, del nivel principal de energía. Vamos con una serie de ejercicios para que se den cuenta cómo es de fácil. Decir el grupo del periodo al que pertenece el Z15. Z igual 15. Vamos a realizar la notación espectral. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p, 10, 12 y es 15, entonces p3. Ubicamos el nivel. Ya hicimos la notación espectral. El nivel de valencia. El nivel de valencia es el último nivel, nivel 3. Entonces sumamos los electrones de S y P. Luego el grupo es 3 y 2 son 5. Entonces el grupo 5A. ¿Por qué A? Porque es un elemento representativo, ya lo hemos dicho con mucho énfasis. Y el periodo lo determina el mayor nivel, ¿sí? El mayor N. Y aquí el mayor N es 3, nivel de energía. Entonces el periodo es el 3. ¿Por qué? Ya se dan cuenta, ¿por qué el periodo se representa con un número arábigo 3? Porque en el átomo los niveles de energía se representan del 1 al 7 con números arábigos, ahí es donde coinciden. Entonces este elemento, el Z15, pertenece al grupo 5A, periodo 3. Z igual 11. Notación espectral: 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Nivel de valencia o último nivel de energía, ¿sí? Electrones que tienen último nivel 1, entonces el grupo lo determinan los electrones de valencia que pertenecen pues, al último nivel. Entonces, esto pertenece al grupo 1A. 1A. Periodo mayor n, 3. Entonces, periodo 3. Z igual 20. Notación espectral: 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Ahí hay 20, 10, 18, 20. Último nivel, el nivel 4 o nivel de valencia. ¿Cuántos electrones tiene? 2. Entonces, grupo al que pertenece al 2. A, porque es representativo. Periodo 4. Periodo 4. Z igual 35.
1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p5. Último nivel, o nivel de valencia. Miren esto. Nivel 4 y 4. Entonces usted suma los electrones del último nivel. 5 y 2, 7. Entonces grupo 7A. Porque termina en S y P, pertenece a la región de la tabla periódica que termina la notación espectral en S y P. Periodo, mayor nivel, 4, entonces periodo, 4. Para ubicar un elemento de transición, que son los del bloque en la tabla periódica que al realizar la notación espectral terminen en D, ¿sí? Debemos tener en cuenta las siguientes normas. Primero, se realiza la notación espectral. Segundo, el periodo lo da el mayor nivel principal de energía. Y el grupo se determina sumando los electrones del último D con el penúltimo S de la notación espectral. Ahí ya no se piensa en el último nivel de energía. Mire que estoy haciendo énfasis en el último D y el último S de la notación espectral. De tal manera que si la suma de S más D es igual a 3, pertenece al 3B. Si S más D es 4, pertenece al 4B. Si la suma de S más D da 5, pertenece al 5E. Si la suma de los electrones de S con los electrones de D da 6, pertenece al 6B. Si la suma de S más D da 7, da al 7B. Si la suma de S más D da 8, pertenece al grupo 8B, pero la primera columna. Si la suma de S más D da 9, pertenece al 8B, pero la segunda columna. Si la suma de S más D da 10, pertenece al 8B y tercera columna. Y si la suma de S más D da 11, pertenece al 1B. Y si la suma de S más D da 12, pertenece al grupo 2B. Vamos a hacer ejercicios demostrando eso. Entonces vamos a hacer esto. Vamos a decir el grupo y el periodo al que pertenece. El Z igual 21. Vamos a realizar la notación espectral. Te dice 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d1, porque esta suma da 21. Miren, la notación espectral termina en D, Y al terminar en D, entonces, un elemento de transición. El periodo, que ya realizamos la notación espectral. Segundo, el periodo. Entonces, el periodo lo determina el mayor nivel de energía. Entonces, observen que 4 mayor que 3 es el mayor nivel de energía. Entonces, el periodo es 4. Y el grupo, la suma de los electrones del último D y del último S de la notación espectral. Ahí no hay que preocuparse por el último nivel de energía. Cuando el elemento representativo ya hicimos ejercicios, ahí sí. Aquí no. La suma del último D y del último S, que es lo mismo que decir del último D y el penúltimo S, porque S está de penúltimo. Entonces, si la suma de S más D da 3, 2 más 1, 3. Si la suma de S más D da 3, pertenece al 3B. Si S más D da 3, entonces pertenece al grupo 3B. Z igual 27. Primero se realiza la notación espectral. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Ahí van 20. 4s2, 3d, como son 27, hasta aquí van 20. Necesitamos D, el máximo de D es 10, necesitamos 7 para que dé Z27. Ya está la notación espectral.
Nos fijamos en el nivel mayor, nivel de energía, ya que nos damos cuenta, ya sabemos que el mayor n es 4, entonces periodo es el mayor n, entonces periodo 4. Grupo lo determina la suma del último D y el penúltimo S. Si la suma de S más D da 9, si la suma de S más D igual 9, pertenece al grupo 8B, segunda columna. Entonces pertenece al grupo 8B, segunda columna. Z igual 30. Notación espectral. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10. La suma 30, 10, 12, 18, 20, 30, Z30. Periodo, el mayor n. Entonces el periodo es igual a 4. Grupo. Se suman los electrones del último D y del último S. Y si la suma de S más D, si la suma de S más D da 12, S más D da 12, pertenece al 2B. Entonces, el grupo es el 2B. Para ubicar un elemento de transición interna, que son los lantánidos o tierras raras y los actínidos, vamos a aplicar estas normas. Lo primero, realizamos la notación espectral, como siempre. Segundo, como ya sabemos que es un lantánido, pues pertenece al periodo 6. Y si es un actínido, pertenece al periodo 7. Ya aquí no se dice el grupo, sino que se dice el número del lantánido o el número del actínido. Para ser lantánido o actínido, que es el sonoro de transición interna, deben terminar en F. Hay dos excepciones, que son el lutecio y el laurencio. Vamos entonces a hacer unos ejercicios y demostramos esas dos excepciones. Decir el periodo y la ubicación del elemento gadolinio, que es el Z64. Entonces vamos a hacer la notación espectral. Z64. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10, 4P6, 5S2, 4D10, 5P6, 6S2, 4F8. El mayor nivel de energía es 6, entonces ya sabemos que está en el periodo 6, que es el periodo de los lantánidos. O sea, los lantánidos se ubican en el periodo 6. De una vez sabemos. En este caso no decimos el grupo, sino la ubicación del lantánio. Este sería el lantánio 8. El primero es el lantano. Y el número 8 pertenece al gadolinio. No es cuestión de contar en la tabla periódica. A partir del lantano, que es el 1, cuenta 8 y ahí le va a dar el gadolinio, que es el 8. Vamos a hacer el Z71, que es el lutecio. Z igual 71. Notación espectral. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10, 4P6, 5S2, 4D10,
5P6, 6S2 y 4F14, 5D1. Este es el lutecio. Miren, la notación espectral termina en D. Mire que esa es una excepción. Porque para los demás se cumple la norma establecida antes. Recuerden entonces que terminan en F para hacer unos elementos de transición interna, tantáneos o actíneos. Vamos a realizar otros dos ejercicios. Vamos a hacer el Z92, que es el uranio. Z igual 92, el uranio. Notación espectral. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10, 4P6, 5S2, 4D10, 5P6, 6S2, 4F14, 5D10, 6P6, 7S2, 5F4. Ahí tenemos el Z92. Entonces observen lo siguiente. Ya sabemos, este es el nivel 7. Entonces, periodo 7. Periodo 7, que se sabe que es de los actínidos. Los actínidos se ubican en el periodo 7. Ahora, la ubicación de ese actínido es si F termina en 4. Quiere decir que la ubicación es el actínido 4. El orden 1, 2, 3 y el 4 es el uranio. Vamos entonces a realizar el laurencio. Z103. Z igual 103. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10, 4P6, 5S2, 4D10, 5T6, 6S2, 4F14, 5D10, 6P6, 7S2, 5F14 y 6D1. Miren, este es el periodo 7, que corresponde a los actínidos. Entonces, periodo 7 es un actínido, Esta es la sección, porque está ubicado en los elementos de transición interna del bloque F, pero este termina en D. Como vimos, los elementos lutecio y laurencio están ubicados en el bloque F. Pero hay un grupo de físicos y químicos de la Agencia de Energía Nuclear japonesa que determinaron la energía del laurencio. Y es una energía de ionización muy baja de 4,96 electronvoltios. Este experimento implica que el electrón más externo del laurencio está débilmente unido, de una manera similar a los elementos de la columna más izquierda, como por el sodio y el potasio. Dada que su notación espectral termina en D, pues hay quienes dicen que
por sus características, el laurencio y el lutecio deben estar debajo del escandio y del itrio. Hay que esperar entonces que se pongan de acuerdo y que algún día la Unión Internacional de Química Pura Aplicada determine en cuál de las dos partes se ubican. Las propiedades periódicas de los elementos químicos son función de los electrones de valencia, o sea, los electrones del último nivel de energía. Dependen de la carga nuclear, o sea, del número de protones, y del número de niveles de energía, o sea, el tamaño atómico, que depende del número de niveles de energía que están ocupados por los electrones. Sabemos pues que de izquierda a derecha, hablando en un periodo en la tabla periódica, de izquierda a derecha aumenta la carga nuclear. Y en un grupo la carga nuclear aumenta de arriba hacia abajo, pero a la vez también aumenta el número de niveles. Y hay un efecto que prioriza, o sea, prioriza el número de niveles sobre la carga nuclear. Por lo tanto, la variación en una propiedad periódica en los grupos depende del aumento del número de niveles ocupados con los electrones. Las propiedades periódicas son tamaño atómico, potencial de ionización, afinidad electrónica y electronegatividad. Vamos entonces a hablar de cada una de ellas. El tamaño relativo de los átomos se ha podido determinar midiendo la distancia entre los rayos de dos átomos químicamente unidos por medio de difracción de rayos X. El tamaño relativo de los átomos aumenta si aumenta el número de niveles, o sea, en los grupos de arriba hacia abajo, ¿no? Y disminuye si aumenta la carga nuclear por existir una mayor atracción de los electrones por el núcleo. Potencial de ionización es la energía que se le suministra a un átomo neutro en estado gaseoso para poderle remover o quitar electrones. Átomo neutro, entonces átomo neutro en estado gaseoso, más energía produce ion positivo que es un catión más electrón. Podemos coger el potasio, el calcio, cualquier elemento de ellos. Vamos a coger el potasio. Pues el átomo neutro, el potasio, más energía produce el ion positivo, que es un catión, es el potasio, es el ion, más el electrón, un electrón. El electrón que tiene la capa más externa. De esta forma, entonces, vamos a obtener siempre los iones positivos o cationes, porque se van a soltar electrones y cada que se ceden electrones se producen cationes. Si se remueve un electrón, esa primera energía se llama primer potencial de ionización. Si se remueve otro electrón, esa segunda energía es segundo potencial de ionización. Y si se remueve el tercer electrón, esa energía se llama tercer potencial de ionización. Pero hay que tener en cuenta lo siguiente: para remover un electrón de un ion se necesita mucha más energía, o sea, es más difícil removerlos. Por eso es más fácil quitar un electrón a un átomo neutro en estado gaseoso que a un ion. Vamos a considerar lo siguiente, que el potencial de ionización aumenta en los periodos de izquierda a derecha porque hay mayor carga nuclear, y en los grupos aumenta de abajo hacia arriba porque hay menor número de niveles, o sea, menor volumen atómico. Conclusión: esta propiedad periódica aumenta de abajo hacia arriba en los grupos y de izquierda a derecha en los periodos de la tabla periódica. Esto es contrario al volumen atómico, tamaño atómico. Afinidad electrónica
es la energía liberada por un átomo neutro en estado gaseoso al recibir electrones. Vamos a representar el proceso. Átomo neutro. Ya sabemos pues que es en estado gaseoso. Más electrón, digamos un electrón, produce anión más energía. ¿Eso qué quiere decir? Que el átomo, para poder recibir el electrón, suelta la energía. Vamos a hacer una representación, digamos el bromo, que es el átomo neutro, más un electrón, va a quedar el anión. Y el anión es Br menos una carga negativa porque recibe un electrón, más energía. Esta afinidad electrónica aumenta de la siguiente manera. En los periodos de izquierda a derecha y en los grupos de abajo hacia arriba. La electronegatividad es la propiedad más importante en química y con base en ella se establecen las propiedades de los enlaces químicos y se explica el comportamiento y las propiedades de las sustancias. Y se define como la capacidad que tiene un elemento de recibir electrones, o sea, de captar electrones. Esa electronegatividad aumenta en los grupos de abajo hacia arriba y en los periodos de izquierda a derecha. Los valores de las electronegatividades fueron determinados por Linus Pauling y él les asignó al flúor un mayor valor de 3,8 y para el francio el menor valor de 0,7. Entonces, en ese rango están las demás electronegatividades de los elementos químicos. Hasta acá los conceptos básicos de tabla periódica y periodicidad química. Nos veremos en un próximo video. Hasta luego y que estén bien.